¿Tiene importancia la discusión sobre el secreto bancario? Usted habrá probablemente apreciado en los últimos días una discusión que se ha llevado en la opinión pública y en distintos foros respecto de la propuesta que ha planteado el gobierno en el marco de la discusión de las modificaciones tributarias respecto de alteraciones a las normas sobre secreto bancario, particularmente en lo que dice relación con las atribuciones de servicios de impuestos internos en la materia. Podría plantearse entonces si esto es una discusión o una cuestión tan relevante como han planteado algunos, o si es más bien una cuestión técnica que a la mayoría de las personas las debiera dejar un poco indiferentes o no mayormente preocupadas. La verdad es que es un tema bastante más complejo de lo que parece y de repercusiones muy importantes. Veamos por qué. En primer lugar, porque la discusión se ha planteado en ciertos términos que pueden llevar a una confusión. No es efectivo, como algunos parecen insinuar, que en Chile tengamos un secreto bancario absoluto, algo así como un secreto irrompible que las autoridades jamás puedan levantar. Eso no es efectivo. El secreto bancario existe y después veremos por qué está muy bien que exista, pero es posible que él se levante. ¿Mediante qué? Mediante la decisión de un juez. Es decir, quien quiere levantar el secreto bancario, quien quiere poder ver cosas que están cubiertas a él, eso habitualmente va a ser una autoridad gubernamental o del Ejecutivo o la policía, por decirlo en términos genéricos, o la fiscalía. Bueno, quien quiere hacer eso tiene que pedirlo y convencer, por tanto, a un juez que tiene sentido. ¿Por qué? Porque el ordenamiento entiende que hay derechos involucrados. ¿Los derechos de quién? De usted, míos, de todos nosotros que como personas tenemos una facultad o un derecho fundamental que es la protección de nuestra privacidad. Y esa privacidad incluye lo que tenemos o no en nuestras cuentas bancarias, en nuestras actividades financieras, se podría decir. Esa es, en términos genéricos, la descripción del secreto bancario. Por lo tanto, la discusión que se está planteando hoy día no es una discusión que apunte a permitir que se pueda acceder a esa información. Eso se puede, insisto, con la normativa vigente mediante la decisión de un juez. Lo que se busca es cambiar esa regla y permitir que a la sola decisión de impuestos internos esa información se pueda abrir y que entonces la persona afectada, aquella respecto de la cual se ha levantado el secreto, tenga que ir a defenderse y a justificar por qué quiere mantenerlo. Es decir, hemos pasado de un secreto que solo se puede levantar ante la decisión de un juez a un secreto, si se aprueba lo que plantea el gobierno en su proyecto, a un secreto digo que se va a levantar al solo requerimiento de impuestos internos, salvo que la persona afectada, usted o yo, seamos lo suficientemente diligentes y rápidos como para ir a tribunales a defender la mantención del secreto. ¿Es esto tan grave? Hay quienes han dicho no tanto si se cambia la estructura de impuestos internos. Y en vez de tener un solo director, tenemos un órgano colegiado a cargo, algo así como el consejo que dirige el Banco Central o algo así como el consejo que está a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Es suficiente eso? Por cierto, hay razones para pensar que un organismo colegiado tiene ventajas sobre un organismo unipersonal en estos casos, pero la raíz de la discusión no está ahí. La raíz está en qué derechos tenemos las personas en materia general, la privacidad, y en particular frente a nuestras obligaciones tributarias y la capacidad del Estado de velar por que ellas se cumplan. ¿Hasta dónde seguimos manteniendo derechos en esa materia o quedamos entregados a lo que el funcionario o la autoridad administrativa de turno, sea una o sean varias, decidan? ¿Y cuál es el rol que tienen los tribunales? En efecto, eh, aquí se ha planteado una cuestión, o se suele plantear una cuestión, que tiene que ver con el peso de la prueba. Usted habrá oído en alguno de estos comentarios quizá que se ha dicho que lo que la propuesta hace es cambiar el peso de la prueba. El peso de la prueba, en términos simples, es una expresión que usamos los abogados para graficar a quién se le exige probar. Quien tiene el peso de la prueba, quien tiene la carga de la prueba, es quien tiene que probar que lo que dice es efectivo. Hoy día, lo que tenemos es un sistema que exige probar a quien quiere levantar el secreto. Pone el peso de la prueba en impuestos internos, en la fiscalía, en la autoridad administrativa.
es quien quiere levantar el secreto, quien tiene que ir donde un tribunal y demostrar que hay antecedentes suficientes para hacerlo. ¿Por qué? Porque entendemos que la privacidad es un derecho de todas las personas, que no cesa o no desaparece porque esa persona sea contribuyente, es decir, porque deba pagar un cierto tributo y porque Impuestos Internos quiere investigar, sino que se mantiene y por lo tanto, esa autoridad que quiere hacer la investigación tiene que demostrar que se justifica levantar el secreto. La propuesta del gobierno, en cambio, plantea una cosa distinta. Plantea que la decisión de impuestos internos es suficiente para levantar el secreto. Y entonces el peso de la prueba recae en el contribuyente, en la persona, en usted o yo, que vamos a tener que ir, como decía recién, a demostrar que se justifica la mantención del secreto. Por lo tanto, nuestro derecho a la privacidad va a ser rebajado o reducido en esta materia considerablemente. Aquí hay varias cuestiones de fondo que resultan relevantes. La primera tiene que ver con cómo entendemos nuestra obligación en materia tributaria. Eh, Hay una cierta tendencia o tentación, se podría decir, a entender que porque asumimos que tenemos un deber de contribuir al mantenimiento del Estado y ese deber se grafica a través del pago de impuestos, de tributos para emplear la expresión genérica, por eso solo hecho estaríamos obligados a aceptar casi cualquier tributo y que tratar de discutir eso, de pagar menos o de invocar excepciones, etcétera, es prácticamente algo ilícito en sí mismo, algo que hace que quien lo intenta o quien lo invoca sea virtualmente una persona que está cometiendo per se un ilícito. Esto es profundamente discutible y profundamente errado, se podría decir. Usted recordará, lo hemos discutido, lo hemos planteado en otras de estas columnas, que la independencia de los Estados Unidos se inicia precisamente por una discusión que tiene que ver con el pago de los tributos y la defensa de los contribuyentes, es decir, de quienes los pagan, de sus derechos en esta materia. Esta lógica entronca con la Carta Magna del siglo XIII, que es precisamente una de las herramientas fundamentales, se considera uno de los primeros, si no el primer documento constitucional de Occidente, en que una de las cosas que se defiende es precisamente cuáles son los límites de la autoridad cuando trata de instalar o de establecer tributos. Si hoy día en Occidente, y por cierto en Chile, contamos con una regla que dice que los tributos deben establecerse por ley, eso tiene una vinculación con la idea de que no hay tributos sin representación. Es decir, no se puede obligar a pagar tributos que no hayan sido aprobados por quienes representan a quienes los tienen que pagar. Por eso los tributos se aprueban por ley, para que sean los representantes de quienes los pagan, los contribuyentes, todas las personas, es decir, el Congreso, quienes los deban aprobar. Lamentablemente, según han sostenido varios autores, lo que ha ido pasando en el tiempo es que de repente o en ocasiones el Congreso pareciera más bien asumir la lógica de que representa a quienes cobran los tributos o a quienes los usan, más que a quienes los pagan. ¿Por qué esto es complejo y grave? Por varias razones, pero fundamentalmente porque, en primer lugar, o como primera razón, el tributo supone afectar los bienes, la propiedad que una persona tiene. Y eso en el largo plazo, en el mediano o casi de inmediato, en muchos casos además, pone a esa persona en mayor debilidad frente al poder. Efectivamente, desde muy antiguo se sabe que una manera de poder defenderse frente al poder, valga la redundancia, es contar con bienes propios. No depender de la autoridad, no depender del poder para poder vivir. Por eso que se establecen límites a la capacidad de cobrar, se discute o se trata de evitar lo que se llaman tributos confiscatorios, que tienen costos tan altos que dejan a las personas virtualmente sin bienes o que afectan la realización de actividades económicas. ¿Qué sentido tiene que yo establezca la libertad de las personas para desarrollar actividades económicas si después voy a grabar esas actividades con tributos tan altos que las van a hacer virtualmente imposibles de desarrollar? Pero además, porque, y esta es una segunda razón que se olvida, porque es muy fácil caer en la tentación de subir los tributos invocando simplemente las bondades que se podrían obtener con esos bienes. Alguien dijo en algún momento que el tributo tiene un problema gravísimo que consiste en el riesgo de querer hacer caridad o el bien con los recursos de otro. Y algo de eso hay en estas distorsiones.
Es muy fácil justificar el bien que se quiere hacer para quitarle recursos a un tercero. Esos son los grandes problemas de los tributos y por eso es que se genera esta protección para las personas. Y es por eso que es tan importante mantener una protección general de todos nosotros, que es nuestro derecho a la privacidad. Porque además, si usted lo piensa, incluso si usted considera que es razonable que existan herramientas especiales para perseguir delitos, y eso es cierto, el derecho establece herramientas especiales y una de esas puede tener que ver precisamente con permitir abrir secretos, etcétera, y por eso las autoridades pueden pedir de tribunales intervenir teléfonos, acceder a conversaciones privadas, etcétera. Pero una de las características que tiene lo tributario, podríamos decir, es que es un tema más complejo. Eh, Tradicionalmente en derecho se ha dicho que hay ciertos delitos que son fáciles de entender porque el comportamiento ilícito se entiende de solo verlo. Si usted ve a una persona golpeando con un fierro a otra que se ve inocente o que es un menor de edad o una persona mayor o una persona privada de sentido, probablemente va a pensar que esa acción es indiciaria de un delito, no parece razonable, parece excesiva, parece un abuso, es más fácil sospechar o entender que hay un acto indebido. En cambio, las acciones que constituyen una falta o una actuación indebida en materia tributaria, en muchas ocasiones pueden ser acciones que se requiere juntar con otras, unir en una cadena, entender cabalmente de qué se trata para comprender si hay o no ilícito. Se corre el riesgo, por lo tanto, aquí de que al querer perseguir legítimamente actividades que son ilícitas, el narcotráfico, las bandas criminales, el terrorismo o incluso fraudes para evadir indebidamente impuestos, bueno, se termine arrastrando con eso toda la protección y todas las defensas de los derechos de las personas. Es por eso que es tan complejo que salga de esta ecuación la institución establecida a ese efecto, los jueces, y que se cambie la presunción a favor del contribuyente, que no es más que una presunción a favor de las personas. ¿Por qué es tan importante esta presunción a favor de las personas? Porque el sistema funciona a partir de la presunción de buena fe. El sistema funciona a partir de que quien desarrolla una actividad económica, quien busca un objetivo lícito como es obtener renta, obtener un beneficio económico lícito, y a partir de eso desarrolla la tarea que tiene que ver con pagar tributo, no ha cometido por ese solo hecho un acto ilícito y no puede ser ni tratado ni considerado presuntamente como delincuente. Al revés, tiene que ser presumido o tratado presuntamente, perdón, como la persona que ha desarrollado su actividad correctamente y por lo tanto está cumpliendo con lo que tiene que ver con una actividad lícita, insisto, lícita. No puede ser visto el obtener ganancias o el tener que pagar tributo como una actividad ilícita. Tampoco el querer operar con dineros en las cuentas corrientes o participar en el sistema financiero como una actividad ilícita. No puede ser solo eso una presunción suficiente para decir que se restringen los derechos. Se requiere más porque el tema, como decíamos, es bastante más complejo. Algunos columnistas planteando opiniones en esta materia han tratado de traer a esta discusión la idea de que quien nada hace, nada teme. Esa es una frase bastante peligrosa, puede sonar muy bien como la mayoría de los eslogans, pero también como la mayoría de los eslogans oculta una serie de cuestiones más complejas. Si lleváramos eso al extremo, entonces, y usted lo comprenderá fácilmente, nuestras casas no podrían tener puertas que se cerraran, las ventanas no podrían tener cortinas, no podríamos reclamar nunca privacidad y terminaríamos todos probablemente con serios problemas mentales si tuviéramos que vivir permanentemente expuestos al escrutinio de todo el mundo. No es lo mismo la regla de transparencia que se aplica y que se debe aplicar a los organismos públicos. ¿Por qué? Porque los organismos públicos han sido creados para servir a las personas y porque son financiados por todos nosotros. No existen por sí mismos. Han sido creados y financiados por nosotros y por lo tanto deben rendirnos cuenta a nosotros. Usted recordará que el viejo principio de que en el sector público o en derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente permitido. Eso es precisamente por eso, para asegurar que esos poderes
que deben existir para cumplirse estas tareas se sujeten a las reglas que los rigen. En cambio, usted y yo, como personas privadas, disfrutamos de una situación distinta, no solo de la presunción de buena fe, sino que de la libertad. Y por ende, en principio, podemos hacer todo, salvo lo que está expresamente prohibido. Estas lógicas de que la autoridad puede inmiscuirse en nuestras vidas sin mayor control que su decisión son, en muchos casos, el origen, porque habitualmente se defienden planteando un objetivo positivo, el origen, digo, de una pendiente resbaladiza que lleva a un mal, o puede llevar a un resultado muy grave. Cabría recordar en ese sentido, ya que estamos hablando de temores, que Serginsky, el triste fundador de la CK, un antepasado, como usted sabe, de la KGB, decía que su objetivo era que los ciudadanos de Rusia en su momento, o la Unión Soviética en realidad, porque estaba ayudando a Lenin a construirla y al Partido Comunista Soviético a construirla, tuvieran, decía, los ciudadanos y las personas en la Unión Soviética permanente miedo respecto de la policía, de la autoridad y sobre todo de la que sería después la KGB, miedo, independientemente de lo que hicieran, que nunca supieran a ciencia cierta si habían actuado bien, mal o más o menos. Eso es lo que los regímenes totalitarios quieren. Ese es el riesgo de levantar las protecciones de los derechos de las personas, que al final usted y yo quedemos entregados a la arbitrariedad de quien gobierna, que usted y yo quedemos en un régimen que olvide que, como decía ya Aristóteles, siempre es mejor estar sujeto al gobierno de las leyes que al gobierno de las personas.